Hola, bienvenidos a este su programa Vivir Mejor con Francis Cohen. Estamos muy contentos y muy emocionados porque tenemos una gran invitada. Ella es Roxana Aguilar. Bienvenida, Rox. Ella es psicóloga y maestra de desarrollo humano y con un gran tema que nos aplica a todos: cómo mejorar la actitud en la vida diaria. Bienvenida, Rox. Gracias, Francis. Justamente cuando me invitaste, que muchas gracias, pensé en muchos temas, pero dije, no, algo simple que se pueda aplicar y que sea para el entorno inmediato y para el objetivo que tú tienes en el programa, que me parece maravilloso y muy necesario, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de actitudes y cómo cambiarla, sobre todo en la cotidianidad, que nos sirva, ¿no? A mí es un tema que desde hace mucho que lo empecé a dar, no lo doy siempre, pero aplicado a mi vida siempre me ha servido, ¿no? Entonces, por eso fue este tema. Entonces, vamos a hablar de las actitudes, aunque la mayoría de la gente la sabe, pero nosotros decimos la actitud es una manera de pensar, ¿no? Como pensamos, los pensamientos nos lleva a la actitud. Muchas veces está la actitud reforzada por el cuerpo, ¿no? Si amanecimos tristes, pues en el cuerpo se nos ve triste, pero la actitud finalmente para lo que hacemos es un pensamiento, ¿no? Entonces tenemos una secuencia muy interesante que es una secuencia muy vieja históricamente para cambiar, para ver cómo nos afecta primeramente las actitudes, ¿no? Las actitudes, sobre todo ahora en este tiempo en que hay mucha noticia, muchos miedos, mucha novedad, ¿no? Entonces, la gente anda nerviosa, negativa, asustada, mucha gente, ¿no? Entonces, también por eso fue pues el jalón de decir, a ver, esto es muy simple, lo podemos aplicar, y entonces esta secuencia es una secuencia que es lo que hacemos, ¿no? Y cómo también cambiarlo. Dice, observa tus pensamientos que se convierten en palabras. Observa tus palabras que se convierten en acciones. Luego, observa tus acciones que se convierten en hábitos. Observa tus hábitos que se convierten en carácter. Y observa tu carácter que se convierte en destino, ¿no? Bueno, brevemente, aquí tengo la gráfica, pero no quiero entretenerme con eso, sino más bien platicárselos, de decir, o sea, que nuestros pensamientos pueden cambiar nuestro destino, ¿no? Esa es la secuencia. Definitivamente somos co-creadores de nuestra existencia y podemos cambiar nuestro destino, ¿no? Podemos enfocarnos con actitudes negativas, con pensamiento negativo, a un destino no grato, ¿verdad? Podemos provocarnos enfermedades también, ¿no? Entonces la importancia es decir, ¿qué me está pasando a mí? Y en este movimiento de introspección, que es buscar hacia adentro, descubrir cuáles son mis pensamientos. Generalmente estamos con la mirada muy hacia afuera, ¿no? A las noticias, al celular, a la política, a los miedos, a la vacuna, etcétera, ¿no? Pero no sabemos cómo nos está afectando. Entonces aquí la propuesta es de observar los pensamientos. La autoobservación es importante para todos, ¿no? Yo me observo, o sea, ¿cuál es mi pensamiento en la mañana, por ejemplo, ¿no? Cuando abro los ojos, ¿cuál es mi primer pensamiento? Hay gente que tiene pensamientos súper negativos en la mañana de primer pensamiento, ¿no? Luego ya empiezan a cambiar, pero es observar el pensamiento. Ese es como la clave. Cuando observamos el pensamiento, nos damos cuenta de cosas, o sea,
a base de observación podemos tener también los insights, que es el darte cuenta profundo que propicia los cambios. Entonces, ahí podemos decir, esto, ¿verdad? Esto me está pasando, amanezco con un pensamiento negativo, ¿no? ¿Y qué hacer con eso? ¿No? Porque, bueno, ya me di cuenta, pero ¿qué hacer con eso? ¿No? Entonces, aquí tenemos herramientas que podemos empezar a cambiar podemos empezar a cambiar la respiración, por ejemplo, es una herramienta que te empieza a centrar si tuviste amaneciste con un pensamiento negativo, ¿no? Después es decir, vamos a focalizarnos en el pensamiento. Porque además, hablando de actitudes, me hace que voy muy rápido, pero a ver, respirando. Hablando de actitudes, es la premisa básica de actitudes, que me parece muy importante mencionarla ahorita, es no puedo evitar lo que siento, pero sí puedo cambiar cómo pienso y actúo. Entonces, fíjate qué interesante, porque si yo amanecí con pensamiento negativo y me doy cuenta, bueno, me doy cuenta ¿por qué? Porque mi cuerpo está desvitalizado, estoy triste, estoy nerviosa, ¿no? Y los pensamientos están diciendo eso, ay, qué flojera ir a trabajar, ay, ¿cómo estás en este trabajo? Qué difícil está todo. Generalmente tenemos pensamientos que no son conscientes. Y sería imposible tener todos los pensamientos conscientes, porque las investigaciones han dicho que diario tenemos de 60,000 a 70,000 pensamientos, ¿no? Entonces no podemos tener conscientes, pero cuando queremos cambiar algo, nos focalizamos en esto, sin hacerle caso al sentimiento. Así me siento, lo dejo a un lado, ¿qué quiero pensar? Entonces, con el pensamiento positivo, empezamos a cambiar nuestro día, ¿no? Algo que ayuda también es movernos, ¿no? Movernos de postura, de esto, porque también cuando amanecemos con un pensamiento negativo, triste o con miedo, el cuerpo se contrae y la energía está recibiendo todo, ¿no? Con lo difícil o la agravante, pues, que a mí se me hace, que en el cerebro no entiende, como decía Facundo Cabral, el cerebro no entiende de broma. El cerebro no entiende. Si tú dices, me siento muy mal, tengo flojera, esto está terrible y eso, él va a captar eso, porque la neuroquímica de los pensamientos negativos a los otros es igual. El cerebro los registra, ¿no? Y te manda como consecuencia lo que tú estás pensando. Entonces, bueno, si voy rápido o quieres pregunta, Francis, abierta, ¿eh? Mira, a mí lo que me gustaría rescatar de esto es la importancia de nuestro diálogo interno, ¿no? Desde que nos despertamos, tener esa conciencia de cómo nos hablamos, de qué nos decimos y el poder que tienen nuestros pensamientos en todo. Porque así como dices, el cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Si tú piensas que en este momento hay un temblor o hay un temblor, tu cuerpo segrega las mismas sustancias, el cortisol, que es la hormona del estrés, que te va a hacer actuar. Entonces es ahí donde tenemos que puntualizar, porque como dices, la emoción pues no la elegimos, ¿no? De alguna manera pues son nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero al cambiar el pensamiento podemos cambiar nuestra neuroquímica de nuestro cerebro, ya sea hacia el estrés y a aumentar todos esos miedos que la vida nos trae, a intensificarlos o de alguna manera a suavizarlos y a vivir en un entorno más seguro. Entonces, ahí tenemos, el pensamiento hace estas dos cosas. O suaviza la emoción o la intensifica, pero está en nosotros decidir
qué queremos pensar, pero para eso se requiere de práctica, se requiere de ritualización, es como un ejercicio. Cuando uno va al gimnasio y trabajas el músculo crece. Si tú trabajas estar constantemente atento a qué estás pensando, a qué te estás diciendo, a tu diálogo interno, es lo que va a fortalecer. Si es hacia la queja es la que se va a fortalecer. Y si es hacia la gratitud es la que se va a fortalecer y así vamos a vivir la vida, porque la vida se va en un segundo. Ahora sí que la invitación es aquí a hacer conciencia. Sí, pues esto que dices es cierto, el poder de nuestros pensamientos, ¿no? Inclusive hay muchísimas investigaciones y, y, y seguimientos de personas que se han provocado enfermedades. Tú hablas del gimnasio, de fortalecer el músculo, que por supuesto también el cerebro es un músculo, ¿no? También lo podemos fortalecer. Y los pensamientos es importante estar observándolo. Pero se ha visto cómo gentes que son muy negativas tienen más enfermedades y mueren antes. Hicieron en la Universidad de Harvard un estudio de varios años de darle seguimiento a gentes durante 23 años, gentes con pensamientos positivos y gentes con pensamientos negativos. La gente con pensamiento negativo era mucho más proclive a enfermedades. De repente les podían salir pues, las enfermedades psicosomáticas que nadie sabía de qué, pero realmente la vivían. Y la otra gente fue más sana y en promedio vivió 7 años más, ¿no? Entonces, hasta ese extremo podemos hacer. ¿Por qué? Porque los pensamientos de los pensamientos se convierten en palabras. Luego nosotros nos decimos, ¿verdad? Me siento mal, quién sabe qué, ya heredé a mi papá, bla, bla, ¿no? O sea, las historias que nos hacemos. Y de eso se pasan a las acciones. Entonces, así como es una maravilla el pensamiento, que dice el pensamiento es tu propio mundo, en lo que piensas, en eso te conviertes, ¿no? Y sí es cierto, porque cuántas gentes que han tenido debilidades, minusválidos y eso, que han salido adelante milagrosamente para nosotros, pero que dentro de ellos han tenido la fortaleza de dirigir su vida, su pensamiento, ¿no? Claro, finalmente, perdón, Sí. lo que escucho de esto es que la circunstancia no nos define. No es cómo interpretamos la circunstancia, ya sea un Sí. diagnóstico de alguna enfermedad, ya sea una pérdida, ya sea la pandemia, ya sea la pérdida de un trabajo. Eso no tiene por qué determinar nuestra vida. Lo que sí determina es lo que nos decimos de eso, porque una misma situación, como puede ser, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, que alguien pierda su trabajo, para alguien puede ser algo catastrófico y para otra persona el mismo evento puede ser una oportunidad para comenzar algo nuevo. Entonces, al final del día es la mirada con la que vemos la vida, la mirada con la Claro. que interpretamos nuestras circunstancias y es ahí donde está nuestro poder, porque a mí me gusta mucho esta teoría y esta línea porque te regresa un poder. No tienes control sobre lo que pasa, pero sí cómo ves lo que pasa y cómo vas a vivir lo que pasa. ¿No? De alguna manera, ahí está nuestro poder y eso requiere un fortalecimiento y una repetición porque en ocasiones no nos damos cuenta cuando ya tenemos la misma línea de pensamiento. Si nuestra línea de pensamiento tiende a la catástrofe, tiende de alguna manera al pensamiento totalmente destructivo, ya no nos damos ni cuenta y todo lo vemos con ese visor. Aquí la invitación sería a limpiar ese visor, primero a observar cómo estamos viviendo la vida, ¿no? Porque finalmente allá afuera no van a dejar de pasar cosas, es Claro. inevitable, pero sí cómo vamos a vivir eso es lo que nos va a formar a nosotros y a los que nos rodean también, ¿no? Sí. Sí, los cómo son importantes, ¿no? Y ahorita que tú dices eso, hay gente que me dice, no, pero ¿cómo lo voy a cambiar? Le digo, hay una técnica muy buena y muy sencilla que se llama la técnica del buen actor, ¿no? Que es, haz como sí mientras se da.
Empieza a decirte cosas, aunque de fondo no la creas, pero empieza a decir, sé persistente y finalmente se va a dar, ¿no? Ya William James, desde que existió, el famoso psicólogo decía, tenle fe, dalo con toda la fuerza que tienes y al rato lo vas a tener, ¿no? Entonces, así es nosotros y en la técnica del buen actor empiezas a hacerlo. Haz como sí mientras se da. Lo empiezas diciendo y te lo acabas creyendo, ¿no? Entonces, si eso te va cambiando también, el cerebro registra los pensamientos positivos, registra la bioquímica, como tú dices, en el estrés, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta parte del estrés, que el estrés nos lo dieron como un mecanismo adaptativo, de lucha-huida, ¿no? Pero a base de tener la tecla pegada, de darle los pensamientos negativos, el estrés se ha vuelto nuestro enemigo, ¿no? ¿Por qué? Por el grado de estrés, porque en realidad tenemos un estrés sano, ¿no? Entonces, Claro, a eso perdón. también nos Sí, vamos con las perdón, Rox. actitudes. Sí. Ujú. Ahorita que dices esto, el estrés es lo que nos hace actuar. Si en este momento hay un incendio, gracias al cortisol podemos salir huyendo y no quedarnos viendo el incendio. Sin embargo, cuando no hay un incendio real y pensamos que hay un incendio, nuestro cerebro segrega el cortisol, pero como no se utiliza, nos intoxicamos. Y es por eso que vivimos, como dices, Sí. con la tecla pegada. Ujú. Sí, y fíjate, con esto, de veras, aunque no sea cierto, nosotros creamos nuestra realidad, ¿no? Y con esto vamos formando los hábitos. A base de repetir la misma acción, vamos formando los hábitos. Y los hábitos ya nos van haciendo, cuando tenemos un hábito, ya funcionamos en automático, ¿no? A mí me gusta mucho un ejemplo de una investigación también que hicieron unos psicólogos de dos grupos de personas mayores, ya de 70 y 80 años, en donde se los llevaron una semana a retiro. Todas las variantes eran iguales, ¿no? La misma comida, la misma cama y eso, excepto que al grupo 1 le dijeron que se acordara cuando estaba joven, que se acordara cuando estaba joven, ¿no? Entonces, ese fue la regla, ¿no? Y al grupo 2 les dijeron que vivieran como más jóvenes. Les proporcionaron películas de su época, música de su época, bailes de su época, todo, o sea, lo vivieron, ¿no? Y los otros se acordaron. Y al final, que fue una semana nada más, los que lo vivieron, sí tuvieron cambios, pero más bien como superficiales, como, ay, qué rico cuando estábamos jóvenes, ¿no? Y los que realmente retrocedieron el tiempo con su mente, con sus pensamientos, ayudados por todas estas, las películas y todo, y hablaban como hablaban entonces, todos los recrearon, ¿no? Fue impresionante porque el segundo grupo respondió mucho más joven. Les hicieron estudios y se dieron cuenta que habían rejuvenecido con el cerebro 20 años, ¿no? Uno hasta dejó el bastón, otros llevaban la charola ya, los que no podían ya moverse llevaban la charola a la cocina, o sea, realmente en una semana pues les dio esas ventajas, ¿verdad? Entonces, ese poder tenemos nosotros, ¿no? Ahora, hay gente que dice, ay, sí, las afirmaciones, ay, sí, es como nueva era y eso. Las afirmaciones, si las dices una vez y las olvidas, no sirven, ¿no? Como las acciones, ¿no? O sea, hay que crear hábitos positivos, ¿no? Darnos cuenta de los negativos con la autoobservación que decimos, y luego crear hábitos positivos, ¿no? Creernos esto. Y cómo, primero con los pensamientos, luego con las palabras, ¿no? Hay veces que hay gente que se maltrata con sus palabras.
hasta decir, ay, qué menso, ay, qué burro, ay, que, sí, pero ni se da cuenta, ¿no? Y difícilmente se da un reconocimiento. También cuando llegan las acciones, cuando llegan los hábitos ya funcionamos en automático, pero también se pueden cambiar, porque los Claro, hábitos aquí ya lo se pegan. maravilloso, perdón, lo maravilloso de esto es que tenemos nosotros acceso. Ahorita compartiste ese ejemplo de estos dos grupos de gente a los que se les hizo recordar y hay un autor que ganó el premio Nobel, él es japonés, que dice que recordar Ujú, momentos amorosos, maravillosos, gozosos, segrega esta hormona de la felicidad, la claro, dopamina y la serotonina, en mayor cantidad de cuando se vivió el evento realmente. Entonces, aquí lo maravilloso es que tenemos acceso, nosotros decidimos con qué queremos contactar. No es fácil, no es de un día a otro, no es una vez, es hacernos un ritual. El padre de la psicología positiva hablaba mucho de ritualizar, de hacer sí, de alguna manera no es espontáneo, es a través de un esfuerzo, de un trabajo, de una repetición, pero cuando menos nos demos cuenta ya vamos a estar viviendo en esa sintonía de amor, de gozo, de agradecimiento. El que estemos agradecidos no implica que la vida de pronto no sea dura, y el que la vida no sea dura no quita que podamos ser agradecidos. Entonces yo creo que sí, es importante poder conectar durante el día con estas pequeñas cosas que nos generan gozo, que nos generan amor, que nos generan agradecimiento, ¿no? Obligarnos a conectar durante el día a través o de una meditación o de un diario de gratitud. Aquí la invitación también es anotar, porque no es lo mismo pensar. Cuando uno escribe, utilizas diferentes funciones cerebrales. claro, Entonces, escribir, pararte y escribir 3 cosas por las que estoy agradecido hoy, antes de dormir otras 3 y meterlas a un frasquito. Y al final del mes, abrir esos papelitos por los que estuvimos agradecidos y darnos cuenta lo privilegiados y lo bendecidos que somos. Y las tantas sí, razones que tenemos por las cuales estar agradecidos, desde agradezco que puedo ver, agradezco que en este momento puedo escuchar algo que me conecta con el amor, con el gozo, con mi poder de vivir mejor. Me gusta mucho esto, Rox, porque este programa se trata de cómo mejorar la calidad de vida de la gente y de nosotros mismos, ¿no? Cómo vivir mejor. Y aquí la opción es sí se puede. Nosotros tenemos que decidir, pero implica un esfuerzo, un compromiso, una disciplina. Es como tocar un instrumento. El que toca el piano, la guitarra, sabe lo que se necesita para tocar un instrumento. Se necesita disciplina, constancia, compromiso, humildad. De alguna manera, todo esto es lo que se necesita también para vivir mejor. ¿Con qué te gustaría cerrar, mi Rox? fíjate que, bueno, nomás lo que dices me parece muy importante porque también las actitudes y el pensamiento positivo funcionan más cuando le ponemos la emoción. Lo que tú mencionaste, ya no lo quiero repetir, la alegría, el agradecimiento que es vital también, ¿no? ¿Cómo me gustaría terminar? Que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino, que si somos persistentes, hay muchas herramientas en el camino que podemos tomar para ponerlas prácticas. Que seamos también pacientes. ¿Por qué persistentes, pacientes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los cambios de hábitos, algunos autores los ponen 21 días seguidos, otros 42 días seguidos, y hacerlo no es fácil, pero eso es la persistencia. ¿Por qué? Porque también en nuestro cerebro creamos redes neuronales nuevas. Entonces, hay muchísima información ahora que no la teníamos antes, muchísima información, ¿no? Si nosotros queremos cambiar y de veras no ser una hoja al viento, ¿no? Es decir, tener nuestro foco, nuestro destino, ¿no? Si nosotros tenemos la intención focalizada y lo hacemos, las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian y yo creo que tenemos experiencias fuertes cada quien de esto. En eso me gustaría terminar. Somos arquitectos de nuestro propio destino, somos co-creadores. Y las actitudes y pensamiento positivo es una herramienta.
Gracias, Rox, me encanta. Ahora sí que lo que crees, lo creas. Te agradezco mucho por esta información tan valiosa, tan útil, tan amorosa, ¿no? De verdad, gracias, Rox, por este espacio. Sé que no sueles hacer esto y lo hiciste de manera especial. Aquí, de alguna manera, lo importante es que llega a la mayor cantidad de gente que pueda de alguna manera transformar su vida. Siempre se da el primer paso. Sí, Para llegar a un yo también te objetivo. agradezco. Gracias, También te Rox. agradezco porque hay mucho cariño a tu familia, me encantó contactar contigo y te felicito por el programa, te felicito por lo que haces. Entonces, pero el Gracias. programa está maravilloso, con ese objetivo y con ese foco. Y muchas gracias por contactarme. Gracias a ti, Rox. Gracias por tu espacio. Gracias a todos. Cuídense mucho y compartan.